Hoy vamos a dar inicio a una nueva serie bíblica que se llama Jesús es la puerta a la libertad. Diga conmigo: Jesús, la puerta a la libertad. Y hoy vamos a empezar con el primer tema, que se llama lo que hizo Jesús en la cruz. Lo que hizo Jesús en la cruz es algo maravilloso, algo muy lindo. Fue muy doloroso, pero fue para salvarnos. A lo largo de la historia nunca se han pronunciado palabras más importantes cuando Jesús exclamó desde la cruz: consumado es, hecho está. Nunca se han pronunciado palabras como las que pronunció Jesús cuando estaba en la cruz y él dijo: está terminado, la deuda fue cancelada, hecho está. Su obra terminada abrió la puerta a la verdadera libertad. ¿Sabía eso? Cuando Jesús murió nos abrió una puerta de libertad para que usted y yo saliéramos de esa cárcel donde estábamos, donde nos encontrábamos víctimas del temor, de la condenación. Muchos de nosotros vivíamos en condenación, heridas de malos hábitos como el alcoholismo, las drogas, las deudas, el adulterio, como una deuda. Conozco muchos hermanos de aquí que cuando llegaron acá, hermano, venían endeudados, y Dios les ha dado la sabiduría y la inteligencia para poder cancelar sus deudas. La deuda es una cárcel. Una adicción es una cárcel. La pornografía es una cárcel donde millones de personas están esclavizadas. ¿Sabía usted que el mundo está lleno de proyectos sin terminar? ¿Sabía eso? Aquí nomás, a los 200 metros, hay un proyecto que nunca se terminó. Una casa que se inició y nunca se pudo terminar. No sé por qué razón, si no alcanzó el dinero, si no habían permisos, no se sabe. Probablemente, hermano, usted y yo nos iremos de este mundo con asuntos pendientes. ¿Sabía eso? Hay personas que empezaron una carrera y no la terminaron, un ministerio y no lo terminaron. Pero le tengo buenas noticias. Solamente una persona ha muerto y terminó todos sus asuntos. Solo esa persona ha concluido su misión de vida. ¿Y sabe quién es esa persona? Jesucristo. Solo una persona pudo concluir su misión, su plan, su propósito en esta tierra. Se llama Jesucristo. Juan capítulo 4 verso 34 dice la Biblia: entonces Jesús explicó: mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era el alimento, el pan de Jesús? Hacer la voluntad de Dios. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios nos sentimos llenos, satisfechos, como cuando usted se come un almuerzo riquísimo y usted queda satisfecho. El hacer la voluntad de Dios nos da satisfacción. Y Jesús dijo: quien me envió y terminar su obra. Solo una persona ha muerto y terminó su obra. Esa persona se llama Jesús. Juan 19:28. Jesús sabía que su misión ya había terminado
Y para cumplir las escrituras dijo: tengo sed. Había allí una vasija de vino agrio o vinagre. Así que mojaron una esponja en el vino, la pusieron en una rama de hisopo y la acercaron a los labios de Jesús. Pero escuche lo que dice el verso 30. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. La versión Reina Valera dice: consumado es. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Hermano, y estas palabras que Jesús dijo ya en su agonía, ya a punto de morir, son muy importantes. Nadie ha hecho lo que Jesús hizo. Son las palabras más bellas, más lindas. Y les voy a explicar por qué. Porque la palabra consumado es o hecho está, en el griego antiguo, todo está cumplido. Ojalá que se aprenda este nombre. Es la palabra tetelestai. Es una palabra griega que se llama tetelestai. ¿Se acuerda de teté? Tetelestai. Una palabra que significa un final. Eso significa esa palabra, un final. Y sabía que esa era una palabra muy común en esos tiempos. Esta palabra tetelestai era muy común, la usaban muchas personas. Y les voy a contar por qué. Cuando alguien terminaba un trabajo, decía tetelestai. Era un término legal. Cuando un pintor daba la última pincelada, ellos decían tetelestai. Cuando una deuda era cancelada, al final se ponía la palabra tetelestai. Cuando un escultor terminaba la obra, decía tetelestai. Así que es una palabra muy importante. Y oiga esto: los arqueólogos han encontrado esta palabra en todo tipo de documentos. Los arqueólogos, los que están ahí excavando en las tumbas, en las ciudades viejas, arruinadas, han encontrado documentos que al final aparecía un sello en las cuentas saldadas: ha sido pagado, ya no hay deuda. ¿Cuántos alaban a Dios? Y eso fue lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz: tetelestai, consumado es. La deuda fue pagada. Por eso dice la Biblia que Jesús se sentó. Jesús se sentó a la diestra del Padre porque Él ya terminó su obra. No hay que agregarle nada. No hay que ir de rodillas a ningún lado. La salvación es por la obra de Cristo en la cruz. ¿Usted sabía que en el Antiguo Testamento había 380 profecías? En Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, los profetas menores, habían 380 profecías en donde Dios dice que va a enviar a un Salvador, que va a enviar a un Redentor a salvar a su pueblo, para librarnos de nuestros pecados. ¿Sabe qué pasó con esas 380 profecías? Jesús, cuando dijo tetelestai, las cumplió. Porque Dios no es hijo de hombre, ni hijo de hombre ¿para qué? Todas las promesas, dice 2 Corintios 1:20, todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Oiga, 380 en un momento se cumplieron. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Así que imagínense qué importante es esta palabra,
consumado es, hecho está, tetelestai. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Oiga, pagó por mi castigo. ¿Sabe quién merecía morir en esa cruz? Diga, yo. Los dos ladrones que estaban a la par de Jesús eran dignos de muerte, dignos de condenación, porque eran asesinos, ladrones, violadores, secuestradores. Ellos merecían morir, pero Jesús no merecía. Entonces Jesús pagó por mi castigo, canceló mi deuda. Qué bonito, ¿verdad? Que le cancelen las deudas a uno. Eso fue lo primero que pasó. Hay leyes y todas las hemos quebrantado y alguien tenía que pagar. Hermano, en el mundo hay leyes. Cuando usted vea un alto, no se salte el alto, porque lo está esperando. Mira qué susto me pegué el domingo, hermano. No sé por qué me brinqué un semáforo en rojo. Nunca me había pasado. Y cuando pasa un carro y me recordó el Día de la Madre. Hermanos, las leyes fueron puestas por Dios. Y si usted viola esas leyes, ¿será que a Dios le gusta estarnos molestando y nos dice: no hagan esto, no roben, no maten, no hurten, no digan malas palabras, no chismeen, no roben, para estarnos molestando la vida? No, es para protegernos, para cuidarnos, como los papás cuidan a los niños. No haga eso. No mete ese tenedor ahí en ese tomacorriente, porque va a quedar como el gato de las fábulas. Así es Dios. Dios nos protege con sus leyes. Dios hizo que la ley no podía hacer. Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Esas son las buenas noticias. La ley no podía hacer. Hermano, los animalitos que se sacrificaban en el Antiguo Testamento no podían satisfacer el corazón de Dios. Dios decía: sí, yo los recibo, los acepto, pero el corazón de Dios no estaba complacido. ¿Por qué? Porque no eran los animales los que habían pecado, era el ser humano. Entonces tenía que venir un ser humano como usted y yo para poder pagar la deuda. Por eso Hebreos 9:15 dice: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados. ¿Ve? La paga del pecado, que es muerte. Las reglas, las leyes son puestas por Dios para protegernos. Colosenses 2:14 dice: Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Hermano, nosotros teníamos una acta de decretos que decía muerte, condenación, juicio, castigo. Pero Jesús en la cruz, ¿qué hizo? Él la eliminó. Se eliminó la deuda. Tetelestai, la deuda fue pagada. Imagínese, hermano, que mañana a usted a las 9 de la mañana lo llamen del banco donde usted tiene la deuda. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Yo tengo una y estoy deseando salir de esa deuda. ¿Cuántos tienen deudas aquí? Muchos, algunos. Imagínese que mañana suene el teléfono, pero no de la cárcel, ¿verdad? Sino del banco. Que lo llamen del banco y le digan: señor, señora fulana de tal, la deuda que usted tenía ya ha sido cancelada. ¿Qué haría usted? Usted brincaría, nos invitaría a todos a almorzar.
porque la deuda fue pagada. El domingo me comí un rico desayuno en la iglesia y cuando iba a pagar, me dice David, el hermano David me dice: usted ya no debe nada, ya una hermana le pagó la... Me sentí contento y fui y le di gracias a la hermana. ¿Cómo se sentiría usted si a usted le pagaran la deuda? Les pregunto, ¿a alguno de ustedes, a alguien le ha pagado alguna cuenta? ¿Ah? Que usted dice: ¿qué hago ahora? Y alguien llegó y le dijo: no se preocupe, yo le voy a pagar esa deuda. Aquí hay varios testimonios de personas que tienen una deuda. El sábado me dice una hermano, estoy muy feliz porque la deuda que tenía mi hija, alguien se la pagó. Qué alivio, hermano. Usted pega brincos, se alegra, se goza, ¿sí o no? Oiga, y ya cuando usted ha pagado una deuda, ya usted no se acuerda de ella, ¿verdad? Si ya usted pagó su carro, usted ya no tiene que estar pensando en esa deuda. Si ya usted canceló su casa, ya usted no tiene que estar pensando en esa deuda. Imagínese qué extraño. Ya usted pagó el carro hace 7 años y está pensando: ¿y será que la pagué o no la pagué? Ya usted no anda recordando la deuda porque usted ya la pagó. Pero si usted no ha pagado la deuda, usted anda pensando en esa deuda. Pero le tengo buenas noticias: ya Jesús pagó la deuda. Aleluya. De nuestros pecados pasados, presentes. Amén. No me gusta decir eso, hermano. No es una licencia para pecar, pero los de mañana también ya Jesús los pagó. Si nosotros nos arrepentimos de todo corazón. Hebreos 5:9 dice: de este modo Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Ya la deuda fue pagada. Ya usted no puede estar pensando en los pecados que usted cometió en el pasado, de eso malo que usted hizo en el pasado. Ya usted, porque ya la deuda fue pagada. Alguien dijo en una ocasión: yo sé que Jesús me perdonó, pero yo no me perdono por lo que yo hice. Tienes que perdonarse, porque si usted no se perdona a sí mismo, está haciendo vana el sacrificio de Cristo. Hay gente que dice: yo sé que Jesús murió por mí, me perdonó, pero yo no me perdono por lo que yo hice. Pues hoy perdónese, porque ya Cristo lo perdonó. Número 2, Jesús derrotó el temor a la muerte. Ya usted no tiene que tenerle miedo a la muerte. Yo admiro a esos astronautas que están allá arriba. Tienen que ser muy valientes, ¿verdad que sí? ¿Cuántos quieren ir a la luna? Lo pensarían, ¿verdad? Ya no tenemos que tenerle miedo a la muerte. Nadie se va a quedar viviendo para siempre en este mundo. Ni Matusalén murió. Pero nadie se va a quedar viviendo en este mundo. Un día nuestro corazón dejará de palpitar. Todo mundo está haciendo fila. Dice Romanos 5:17: pues el pecado de un solo hombre, ¿quién es ese hombre? Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por un hombre entró la muerte, por Adán, y esa muerte fue transmitida a toda la humanidad. Por eso, hermano, la muerte está garantizada.
Pero lo importante es tener la seguridad de la salvación. Hebreos 2:14 dice: debido a que los hijos de Dios son seres humanos. Nosotros somos seres humanos, hechos de carne y de sangre. Y Jesucristo se hizo también de carne y de sangre. Pues solo como ser humano podía morir, y solo mediante la muerte podía quebrantar, oiga, el poder del diablo, quien tenía el poder sobre la muerte. O sea, solo Jesucristo pudo vencer la muerte. Por eso hoy se está celebrando que el día de la resurrección. Una cosa es resurrección y otra cosa es resucitación. Hay gente que ha muerto y la han resucitado, pero Jesús duró 3 días para que a los judíos no le quedara ninguna duda. Porque si Jesús hubiera resucitado en el primer día, como que no hubieran creído. Entonces el Señor estuvo 3 días muerto, su cuerpo. Y al tercer día, ¿qué pasó? Resucitó. Y estuvo 40 días con los discípulos y ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Ya Jesús hizo su obra, se sentó. Únicamente de esa manera el Hijo podía libertar a todos los que vivían esclavizados por el temor a la muerte. No tenemos que tenerle temor a la muerte, porque ya Cristo resucitó y dice que Él se fue a preparar un lugar para nosotros. Jesús dijo en Juan 14:1: no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen en mí. En el hogar de mi Padre hay un lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Jesús ya pagó el precio del boleto, del pasaje en la cruz. O sea, Dios nos dio el boleto para ir al cielo. ¿Qué va a ser ir a la luna? No, al cielo. Usted sabe que hay 3 cielos. El primero es el que vemos, el segundo es donde están los astronautas, y el tercero es el trono de Dios. Así que Jesús pagó tu boleto al cielo. Jesús, oiga, quebrantó el poder de Satanás en mi vida al morir en la cruz. Yo me imagino al diablo cuando Jesús estaba en la cruz. ¿Qué diría el diablo? Lo vencí, lo derroté. Se acabó mi pesadilla. Ya, se acabó. Pero Jesús en la cruz quebrantó el poder de Satanás. Hermanos y hermanas, ¿cuántos saben que la vida es difícil? Es difícil. Imagínese que cuando un niño nace de cabeza y después le dan una nalgada y después llora porque tiene hambre. La vida es difícil. ¿Alguna vez has sentido que la vida es complicada? Pues claro. ¿Alguna vez usted ha sentido que está en una batalla? Por ejemplo, no quiero darles malas noticias, pero mañana usted tiene que ir a trabajar y va a tener una guerra con las cobijas y con las almohadas. Estamos en una batalla todos los días, una batalla que tenemos que pelear. Hay que pelear la batalla como si estuviéramos en una guerra, hermano. Estamos en una batalla, estamos en una guerra, en una lucha. La vida es difícil, la vida es complicada. Satanás odia todo lo que es de Dios. El diablo odia
todo lo que es de Dios, todo lo que Dios creó, Él lo odia. Por eso el aborto no es de Dios. Satanás no crea, no es un creador. Dios sí. El diablo no puede crear, es un destructor. Pero Jesucristo es un constructor, es un creador. Y la Biblia lo dice, que vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. No se asuste, pero el diablo nos odia, no nos quiere, porque somos un estorbo para él. Tiene planes malvados para tu vida. Pero sin el poder de Dios y lo que pasó en la cruz, no tendríamos oportunidades para vencer a Satanás. Él nos odia, no nos ama, pero Dios nos ama. Colosenses 1:13 dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. ¿A cuántos Dios los rescató de la oscuridad? Nosotros antes éramos del equipo de la oscuridad, del equipo de las tinieblas. Pero ¿qué pasó? Ahora nos cambiamos de equipo. Ahora estamos en el reino de la luz, el reino de su Hijo amado. Nosotros antes le servíamos al diablo, al pecado, pero a través de Jesucristo ahora tenemos la camiseta de los vencedores, de los victoriosos. Antes éramos los derrotados, los fracasados. Ahora somos más que vencedores. Y usted sabía que hay dos formas en que Satanás quiere destruir nuestras vidas. ¿Quieren saber cuáles son las dos formas en que el diablo quisiera destruir tu vida? A través de la tentación y de la condenación. Dos armas poderosas que el enemigo usa: la tentación y la condenación. Y pone pensamientos en la mente. ¿A cuántos les han llegado ahí pensamientos raros, extraños? Usted dice: pero ¿qué es ese pensamiento que se me vino a la mente? ¿Sabe quién lo puso? Satanás. En la condenación siempre está susurrándote al oído. Esa es una de las formas en que el diablo trabaja. Nos habla al oído. ¿Se acuerda? La serpiente le hablaba a Eva al oído. ¿Y qué nos puede decir el diablo? No eres nada. Usted no sirve para nada. Su vida no tiene valor. ¿Por qué no se quita la vida? Si usted no tiene valor, usted no vale nada. ¿A cuántas personas el diablo ha engañado? Usted ha visto ahí en las redes sociales cómo esos muchachos se quitan la vida. No le importas a nadie. Nadie te quiere, nadie te ama. No lo saludaron. Usted ni lo piense, nunca va a lograr nada. Bájese de esa nube. Nunca en la vida vas a lograr nada. Tus padres tenían razón. Eres un fracasado. Oiga, cómo el diablo trabaja. ¿A cuánto les ha hablado así? Repréndalo en el nombre de Jesús. Dígale, a él sí hay que mandarle al infierno. A ese diga: vete al infierno, Satanás. No mande a la gente al infierno. Dice Juan 8:44. Eso no es para usted, era para los fariseos, los escribas, los saduceos. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo. Oiga, Jesús les dice: ustedes son hijos de su padre el diablo.
Les encanta hacer las cosas malvadas que Él hace. Hay gente que dice: yo no creo en el diablo no existe. Usted sabe que el diablo sí existe. Vaya ahí a la zona roja y vea las obras del diablo. Vea a la gente tirada ahí en las calles, en los caños. Sí existe. Les encanta hacer las cosas malvadas que Él ha sido, oiga, asesino desde el principio. Vean esos jóvenes sicarios, cómo matan a la gente sin, hermano, sin piedad. Esa es la obra del diablo. Están poseídos por Satanás. Caín fue poseído por el diablo y mató a su hermano. Él ha sido asesino desde el principio, desde Caín. Y siempre ha odiado la verdad. Él odia todo lo que es de Dios. Y dice: cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así que usted no crea esas mentiras que el diablo le dice: usted no sirve para nada, sus papás tenían razón, usted es un fracasado, usted nunca va a hacer nada en la vida. Mejor, ¿por qué no se desaparece de este mundo? Y hay gente que obedece esas voces. Si confiamos en lo que Jesús hizo en la cruz, podemos resistir la tentación y rechazar la condenación. Si usted confía en lo que Jesús hizo, usted puede vencer la tentación y la condenación. Primera de Corintios 10:13. Las tentaciones en su vida, las tentaciones que enfrentan en su vida, no son distintas de las que otros atraviesan. Todos, hermanos, pasamos tentaciones, unos de una forma y otros de otra forma. A uno los tienta el licor, a otros la cocaína, la droga, el adulterio. Todos somos tentados de diferentes maneras. Pero dice que Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. O sea, Dios siempre nos va a abrir una puerta de escape. Como José, ¿recuerdan de José? Salió semidesnudo, en paños menores, y no accedió, siendo un joven. ¿Usted cree que José no fue tentado? Claro. Dice que durante varios días la mujer le decía: tengo frío, duerme conmigo. ¿Y usted cree que José, cuando se acostaba, no escuchaba esas palabras? ¿Qué hago? ¿Escudo o corona? Lo hago, nadie se va a dar cuenta, decía el diablo. Nadie. El diablo minimiza la tentación. Dice: no, nadie se va a dar cuenta. Eso no es nada. Una vez al año no hace daño. Y cuando usted cae en el pecado, ahora sí, qué bárbaro, qué gran pecado has cometido, no tienes perdón. Así trabaja el diablo. Minimiza la tentación, pero cuando usted cae, lo acusa. Colosenses 2:15 dice: de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Jesús en la cruz venció a los principados, a las potestades, a todos los demonios. Los derrotó en la cruz del Calvario. Le trituró la cabeza a la serpiente, le aplastó la cabeza. ¿Qué significa la cabeza? Autoridad, reino, dominio. Pero dice la Biblia que Cristo le trituró la cabeza. Ustedes han visto
que cuando una culebra le cortan la cabeza, el cuerpo sigue moviéndose. Porque algunos dicen, y si Jesús venció al diablo, ¿por qué sigue haciendo diabluras? Esto es muy lindo. Al morir en la cruz, Él creó una familia que incluye todas las razas. África. ¿Sabía, hermano, que la iglesia en el mundo, oiga esto, yo me quedé maravillado, la iglesia en el mundo es más grande que Asia, que Europa, que los Estados Unidos, todos unidos? La iglesia es el país, por decirlo así, más grande del mundo. Más grande, somos millones en el mundo. 12 discípulos se multiplicaron y ahora la iglesia, la familia de Dios, somos millones en el mundo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cómo se llama esa familia? La iglesia. Nosotros somos la familia de Dios. Somos hermanos, hermanas. Y si usted está aquí por primera vez, Dios quiere que usted sea parte de esta familia, que usted se una a esta familia de lluvia de bendición de la iglesia, y sabe que esta familia va a durar para siempre. Todo lo demás va a ser destruido. Nuestros familiares van a morir, pero esta familia permanece para siempre. Antes de la cruz habían dos tipos de personas. ¿Quiénes eran esos dos tipos de personas? Los judíos y los gentiles, las naciones. Pero a través del sacrificio de Cristo, Él hizo un solo pueblo. Un solo pueblo. Efesios 2:14, Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo, una sola familia. Por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Ahora somos una familia. Allá en el cielo, hermano, no van a haber divisiones de razas ni de idiomas. Dicen que en el cielo se va a hablar español, gloria a Dios. Otros, no, inglés, dice mi hermano. No sabemos, pero se va a hablar el idioma del cielo. No habrá ahí razas ni colores, nada. Seremos uno. Efesios 2:16, Cristo reconcilió ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. La hostilidad que había entre nosotros se quedó destruida. Y ya para ir terminando con el punto número 5, que es muy importante para que usted tenga la seguridad. Si usted no tiene la seguridad de la salvación, hoy usted puede obtener la seguridad de la salvación. Jesús ha garantizado tu salvación para siempre. Así que no hay que tenerle miedo a la muerte ni miedo al infierno, porque ya Cristo pagó el precio. Jesús garantizó tu salvación por siempre. ¿Sabe cuándo comienza la eternidad? ¿Cuándo comienza la eternidad? ¿Cuando nos morimos? No. Cuando usted recibe a Cristo en su corazón, ahí empieza la vida. Vida en abundancia, vida eterna. Filipenses 1:6. Lo que hablábamos ahora, tetelestai, hecho está, consumado es. Dice Filipenses 1:6, estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará
hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. O sea, Jesús está trabajando en nosotros, sigue trabajando, sigue. Estamos, hermano, en construcción, pero Él no va a dejar esa obra inconclusa, como la casa que está aquí abajo. No, Él la va a terminar. La obra que empezó en usted y en mí, Él la va a terminar cuando Jesús vuelva. Seremos transformados. Así que somos salvos por los méritos de Cristo, no por lo que hagamos. Nadie merece la salvación. Somos salvos por los méritos de Cristo. Efesios 2:8, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuántos han creído? Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo. Es un regalo. Usted no tiene que pagar nada por un regalo. Tome esas flores. ¿Y cuánto le debo? No, nada, es un regalo. Usted no tiene que hacer nada. No tiene que caminar de rodillas 20 kilómetros. No tiene que cortarse su cuerpo. Ya Jesús pagó el precio. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito. Es un regalo de Dios. Un regalo no es algo que te ganas. A muchos de ustedes les pagan cada 15 días. A la mayoría. Pero eso no es un regalo. Cuando usted recibe el salario, el patrón no dice: mire, voy a hacerle un regalo. ¿Cómo que un regalo? Si yo me lo gané con el sudor de mi frente. Un regalo no se gana. Es algo que te dan, que no lo merecemos. ¿Cuántos merecíamos la salvación? Ninguno. Todo gracias al sacrificio de Cristo en la cruz. Y ya para ir finalizando, ustedes han oído la palabra salvación y religión. Son dos palabras totalmente diferentes. Salvación y religión son dos palabras totalmente diferentes. Y cada palabra, hermano, cada una de estas palabras, salvación, estas palabras son hecho y hacer. La salvación no se trata de reglas o rituales. Todo fue terminado en la cruz. La salvación no es por lo que hagas. En la religión sí hay que hacer cosas. Y le dice: haga esto. Rece 300 Padres Nuestros. Haga aquello, haga lo otro. Eso es religión. La salvación no se trata de reglas o rituales. Todo fue terminado. ¿A dónde? En la cruz. Juan 10:28. Jesús dice: les doy vida eterna. Nunca perecerán. Y dice: nadie puede quitármelas. Nadie puede arrebatarnos de las manos del Señor. Hechos 10:35. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. Esas 5 cosas que hablamos hoy fueron los beneficios que adquirimos mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario.